Comenzamos con la parte de óptica geométrica, donde vamos a ver la reflexión y refracción, pero ahora en superficies esféricas. Esto es, los espejos esféricos y las dioptras o dioptros esféricos. Si bien en la bibliografía se suele denominar dioptra o dioptrio al sistema óptico formado por una sola superficie que separa dos medios de distintos índices de refracción, según la Real Academia Española, dioptra es un instrumento astronómico topográfico, mientras que la palabra dioptro no existe en su diccionario. Sin embargo, por tradición, nos quedaremos con la palabra más usada en nuestro medio y con el término dioptra nos referiremos a la dioptra esférica. Tanto para estudiar la reflexión como la reflexión en estas superficies, vamos a estudiar la misma convención de signos en estas clases. Atención, porque cada texto usa una convención de signos distintas y no siempre está explícita. Por esta razón, las expresiones halladas con una convención no suelen ser válidas para otra. Tomamos un eje de coordenadas horizontal X que pasa por el centro de curvatura de la superficie esférica y de sentido contrario al de la incidencia de la luz. Tiene su origen en el vértice de la dioptra. El eje Y es perpendicular al X y es tangente a la superficie esférica en el vértice. Los radios de curvatura se miden desde el vértice de la dioptra al centro de curvatura y tienen implícito el signo que les corresponde según se encuentren hacia el sentido de las X positivas o negativas. En el caso de la figura, el radio será negativo. Los ángulos para hacer las deducciones se miden como en la ley de la reflexión y la refracción, desde el eje al rayo y son positivos en sentido antihorario. Comenzaremos a estudiar la reflexión en estas superficies esféricas que llamaremos espejos esféricos. Un espejo es curvo cuando su superficie reflectante lo es. Es cóncavo cuando el centro de curvatura está del mismo lado del cual proviene la luz, y es convexo si el centro de curvatura está del lado opuesto al que proviene la luz. Muchos espejos curvos poseen superficies que tienen la forma de un casquete esférico, pero algunos dispositivos ópticos poseen espejos de otras formas. La forma más común no esférica es la del reflector parabólico, que se utiliza, por ejemplo, en telescopios reflectores que permiten observar objetos distantes o en antenas parabólicas de telecomunicaciones. Nosotros solo estudiaremos los espejos esféricos. Al igual que hicimos en superficies planas para ver en qué lugar se forma una imagen, con estos espejos esféricos veremos en qué lugar se cortan dos rayos que provengan de la fuente puntual de luz. En el lugar a donde se corten estos rayos o sus prolongaciones se encontrará el punto imagen. Los rayos incidente y reflejado cumplen la ley de la reflexión en el espejo y, como es esférico, la normal a la superficie en el punto de incidencia es el radio de la superficie, o sea que la normal pasa por el centro de curvatura del espejo. Si incide un rayo que sale de la fuente siguiendo la dirección del eje X, se reflejará sobre sí misma, lo que estamos dibujando en la línea verde. Si incide un rayo que sale de S en un punto cualquiera del espejo, se reflejará formando el mismo ángulo a ambos lados de la normal. El punto donde se cortan será el punto en el que se forme la imagen. Llamando X a la posición del objeto y X' a la posición de la imagen, coordenadas en este caso ambas positivas, pero que contienen el signo que corresponda según la convención utilizada, queremos encontrar una relación entre estas posiciones sin tener que utilizar cada vez la ley de la reflexión. Para esto podemos relacionar los ángulos que aparecen en la imagen con estas posiciones, la altura y el punto de incidencia y la distancia delta en la que la superficie curva se separa de la vertical. No describiremos aquí las cuentas en detalle, pero se llega a una expresión en la que la posición de la imagen depende no solo de la posición del objeto y del radio de la esfera, sino también depende del punto de incidencia, o sea, de la distancia delta. Los espejos se utilizan para formar imágenes nítidas, esto es, para que de cada punto objeto se forme un punto imagen, por lo que trabajaremos de aquí en más
en lo que se denomina aproximación paraxial, en la que la distancia delta tiende a 0. Esto es, para ángulos de incidencia pequeños, obtenemos que la posición de la imagen y la posición del objeto están relacionadas exclusivamente a través del radio de la superficie reflectora por medio de la expresión 1 sobre x', que es 1 sobre la posición de la imagen, dividido 1 sobre la posición del objeto, igual a 2 sobre r, cada una de estas cosas con sus respectivos signos de acuerdo al sistema coordenado que estamos utilizando. Si tenemos un objeto extenso, buscaremos la imagen del punto de su base con la expresión hallada por un punto axial. Si ahora trazamos los rayos que provienen del otro extremo del objeto de altura i, podremos hallar su imagen, es decir, a dónde se forma la imagen de la punta del objeto. Trazamos el rayo que llega al vértice del espejo y que se refleja siguiendo la ley de la reflexión, y vemos su intersección con un rayo que sale de la punta del objeto y pasa por el centro de curvatura, por lo tanto, como coincide con la normal, se refleja sobre sí mismo. Analizando la geometría resultante, obtenemos que la coordenada I' de la imagen y la I del objeto están relacionadas a través de lo que llamamos el aumento lateral, que es el cociente entre I' e I y que da menos x' sobre x para espejos esféricos. Cabe recordar otra vez que todas estas magnitudes son coordenadas que tienen su signo. En este caso particular, I' es negativo porque va hacia el lado de las I negativas, y es positivo. Ambas x y x' son positivos, por lo tanto el aumento es negativo. Además de encontrar la posición de la imagen con la expresión analítica hallada, es muy útil encontrarla a través de lo que denominamos trazado de rayos, en qué lugar se cortan un par de rayos incidentes elegidos adecuadamente. Sin embargo, sería engorroso hacerlo utilizando la ley de la reflexión directamente, midiendo ángulos a un lado y a otro de la normal. Para hacer el trazado de rayos, se utilizan los conceptos de foco-objeto y foco-imagen. El foco-objeto es un lugar particular en el que se ubica un objeto de manera que todos los rayos que salen del mismo se reflejen paralelos entre sí y al principal. Decimos entonces que la imagen que formarán estos rayos paralelos se formará en infinito. Vemos el trazado de estos rayos en un espejo cóncavo y en uno convexo. Observen que los rayos se trazan hasta el eje vertical I y no hasta la superficie que se dibujó con una curvatura exagerada. Esto es para respetar la aproximación paraxial. Si vamos a la definición, cuando la posición de la imagen x' tiende a infinito, la posición del objeto tiende al foco objeto, y entonces obtenemos que el foco objeto de un espejo es la mitad del radio y tiene el mismo signo que él. Se denomina foco imagen al punto en el que se forma una imagen de un objeto luminoso lejano, fuente en infinito, rayos incidentes paralelos entre sí y con el eje principal. Obtenemos que el foco imagen también se ubica en la mitad del radio con su mismo signo. Hacemos para esto un cálculo parecido con el que hicimos para el foco objeto, donde ahora la posición del objeto está en infinito y la imagen se forma en el foco imagen. Veamos que los focos de los espejos cóncavos son reales y los de los espejos convexos son virtuales. Para los espejos, los focos objeto e imagen coinciden y están en la mitad del radio con su mismo signo. Observamos que los focos del espejo cóncavo son reales, en cambio los focos del espejo convexo son virtuales. Decimos que cuando los focos son reales, el espejo es convergente, y cuando los focos son virtuales, el espejo es divergente. ¿Cómo usamos lo que conocemos sobre trazado de rayos para obtener la imagen gráfica de un objeto, en este caso un objeto real? Un rayo que incide paralelo se reflejará
en la superficie como si proviniera del foco imagen. Un rayo que incide apuntando hacia el foco objeto se reflejará en la superficie como un rayo paralelo al eje X. Utilizando todo esto en esta superficie convexa con este objeto real, tenemos que el rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco imagen, como si proviniera del foco imagen. El rayo que incide apuntando al foco objeto se refleja paralelo. Estos dos rayos vemos que se abren en la zona de observación del espejo, por lo tanto, lo que se van a juntar son sus prolongaciones. En el lugar a donde se cortan sus prolongaciones, tenemos entonces lo que llamamos una imagen virtual. Haciendo un trazado similar en esta superficie cóncava con este objeto real, en la posición X, tenemos que el rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco imagen y el que incide pasando por el foco imagen se refleja paralelo. En este caso se cortan los rayos, ahí hay formación de energía y entonces la imagen es real. Veamos cómo hacemos el trazado de rayos para distintas posiciones de un objeto real en espejos cóncavos. Si el objeto está situado entre el centro de curvatura y el infinito, la imagen será menor, porque queda de tamaño más chico, real, porque se forma con el corte de los rayos reflejados, e invertida, porque tiene sentido opuesto al sentido que tenía el objeto. Si el objeto está situado en el centro de curvatura, la imagen también estará en el centro de curvatura y es igual, real e invertida. Cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el foco, la imagen que obtendremos será mayor, real o invertida. Si el objeto está entre el foco y el espejo, la imagen será mayor, virtual y derecha. Sin embargo, estos son algunos ejemplos. La idea no es que uno se acuerde de memoria dónde está cada una de estas imágenes, sino que aprenda a hacer los trazados de rayos. Les quedan a ustedes los trazados de rayos en espejos convexos. Estudiaremos ahora la refracción en una superficie esférica que hemos denominado dioptra. Análogamente a lo que hicimos con la reflexión, trazaremos rayos para formar la imagen y estos rayos en este caso cumplen la ley de Snell en el punto de incidencia en la dioptra. En forma análoga a lo que hicimos en espejos, vamos a encontrar que la relación que nos dan todos estos triángulos va a depender la posición de la imagen X' de la distancia D entre la superficie de la dioptra y el eje Y. Por eso vamos a quedarnos con la aproximación paraxial para que la imagen de un punto sea un punto, y en esta aproximación paraxial los ángulos son pequeños, por lo tanto los senos de los ángulos los aproximamos a los mismos, las tangentes también las aproximamos a los ángulos y la expresión de la ley de Snell nos queda en función de una relación directa con los ángulos. Resolviendo todas estas ecuaciones resultantes, vamos a obtener una relación entre la posición X' y X que depende de los índices de refracción de estas superficies donde pasa la luz y de donde proviene la luz, N2 y N1 respectivamente, y están relacionados a través de esta expresión donde N2 sobre la posición de la imagen menos el índice de refracción N1 desde donde proviene la luz dividido la posición del objeto es igual a la resta de los índices de refracción dividido el radio. A la misma situación que hicimos en el espejo, vamos a poder obtener los focos objeto e imagen. El foco objeto es el punto donde se ubica un objeto y su imagen está en infinito, X' tiende a infinito, y el foco imagen es el punto donde se forma la imagen cuando el objeto está en infinito.
Observamos en esta relación que los focos objeto e imagen están a ambos lados de la superficie dioptra porque tienen signo distinto y además tienen distinto módulo porque N1 y N2 son distintos. Vamos a hacer un resumen de las expresiones para las dioptras esféricas, donde tenemos entonces la expresión que teníamos recién, donde relaciona x' con x a través del radio y los índices, el aumento lateral, que va a ser y' sobre i, y que va a estar relacionado no solo con la posición del objeto y de la imagen, sino también con los índices de refracción, y las expresiones de los focos que se deducen de la expresión anterior, donde foco objeto y foco imagen son, como dijimos, de igual módulo y distintos signos, y dependen de las relaciones de los radios y de los índices. Observamos que si ambos focos son reales o ambos focos son virtuales, y se denomina, al igual que en espejos, cuando los focos son reales que la dioptra es convergente y cuando los focos son virtuales que la dioptra es divergente. Hagamos con esto un trazado de rayos. Tenemos en este caso una dioptra cuyos focos son reales, por lo tanto es convergente. Vamos a poner un objeto real ubicado en una posición cualquiera. Vamos a poner este objeto en la posición X, un rayo que sale paralelo al eje X del objeto, incide en la dioptra y se refracta pasando por el foco imagen. Recordemos que las refracciones las tenemos que hacer también en el eje Y porque estamos en aproximación paraxial y el dibujo de la curvatura no está a escala. Un rayo entonces que sale del objeto y pasa por el foco objeto se refractará paralelo y en este caso particular los rayos se cortan en la zona donde está el observador, que es la opuesta de donde viene la luz, por lo tanto la imagen formada será real. Veamos que en este caso particular de este dibujo, como el radio es menor que 0, necesariamente N2 tiene que ser mayor que N1 porque así el foco objeto es positivo y el foco objeto es negativo, con lo que los focos son reales y como dijimos la dioptra es convergente. Si ahora hacemos el trazado de rayos en una dioptra divergente, tenemos que ubicamos un objeto real, el rayo en la posición X, el rayo que incide paralelo al eje X se refracta como si proviniese del foco imagen, y el rayo que incide apuntando hacia el foco objeto se refracta paralelo al eje X, y en la zona donde está el observador estos rayos no se cortan hacia atrás sus prolongaciones, por lo tanto la imagen es virtual. Bueno, en este caso, al revés que en el caso anterior, el radio sigue siendo negativo, pero el índice N2 tiene que ser menos N1 para que se cumplan las condiciones de los focos dibujados. Observen que las longitudes de los focos son distintas, los dos focos son virtuales y la dioptra es divergente. Tenemos, además de los dos rayos representativos que dibujamos antes, el que incide paralelo y se refracta pasando por el foco imagen y el que incide desde el foco objeto y se refracta paralelo, un tercer rayo que es el que incide apuntando hacia el centro de curvatura de la dioptra. Como esta es la dirección a la normal de la superficie en el punto de incidencia, ese rayo no se desvía al atravesar la dioptra. Puede ser muy útil para los trazados de rayos. Tenemos entonces la posibilidad de calcular la posición de las imágenes en dioptras esféricas y también en dioptras planas, que corresponden simplemente a poner el radio de curvatura en infinito. Siempre que querramos tener una imagen puntual de nuestros objetos, tendremos que recurrir a la aproximación paraxial. Terminamos entonces la clase de hoy con las herramientas necesarias para calcular analíticamente y gráficamente las imágenes de espejos esféricos y dioptras. En el próximo encuentro veremos cómo hacemos con las lentes.